revelado el increíble destino de un ganadero. Liberó a 3 jóvenes apaches y se casó con ellas. El viento soplaba con fuerza esa tarde, agitándole el cabello a Ramón mientras galopaba por la ladera. El brillo del sol dorado reflejaba en la tierra húmeda, creando un panorama intenso y hermoso. Pero su mente estaba en otro lugar. Los murmullos de su pueblo, hechos de desconfianza y rencor, lo persiguieron como una sombra. Había sido educado en el camino de la tradición, donde los apaches eran considerados más enemigos que seres humanos. Sin embargo, aquella tarde, el sonido de sollozos emergiendo del bosque cambiaría su vida para siempre. Al acercarse, el corazón de Ramón se aceleró. 3 jóvenes apaches, desamparadas y atadas, lo miraban con ojos llenos de miedo. La decisión que debía tomar le pesaba en el pecho. Debería liberar a aquellas mujeres y arriesgarse a ser considerado un traidor. Todo en su ser le decía que debía marchar, que su comunidad no toleraría un acto de compasión hacia el enemigo. Sin embargo, el brillo de esas miradas, llenas de dolor y desesperación, activó un instinto en él. Nunca había abandonado a nadie en apuros, y más que un impulso, fue un llamado de su conciencia. Liberarlas se convirtió en un acto de valentía inusitada, pero sus pulsaciones retumbaban como un tambor de guerra. La condena social acechaba. En el camino de regreso a casa, la sensación de traición comenzaba a teñir su corazón de gris. Ramón se sintió dividido. Su mente batallaba entre el deber y la bondad. La mirada de su familia se volvió helada al enterarse de su acción. Los comentarios se arremolinaron como una tormenta, y los ecos de recriminación se hicieron eco en su hogar. «Te has deshonrado», le dijo su padre, mientras su madre lo miraba con decepción, como si estuviese viendo a un desconocido. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las penas que Ramón cargaba en su alma se multiplicaron cuando comenzó a conocer a las jóvenes, descubriendo en ellas historias de lucha y esperanza que resonaban en su propio corazón. Cada encuentro estaba cargado de un reproche interno. El amor empezó a florecer en su pecho como una planta que lucha por abrirse paso en un terreno árido. Hermoso, pero peligroso. Sabía que la comunidad no podría entenderlo, y mientras se adentraba en esa relación prohibida, la presión que sentía intensificaba sus dudas. ¿Era su deseo un acto de amor o una rebelión inmadura contra el legado de su familia? En una noche oscura en la que las estrellas parecían esconderse detrás de las nubes, Ramón se encontró enfrentándose a un dilema que lo consumía. Podría arriesgarlo todo por el amor y su nueva convicción. El eco de su padre resonaba en su mente, junto a las historias de venganza que aún ardían como brasas en su pueblo. El conflicto interno lo absorbía, y el susurro de su conciencia se tornaba cada vez más tenue. ¿Podría él ser el puente entre dos mundos, o terminaría siendo el causante de una catástrofe? Las tensiones crecieron hasta estallar en el pueblo, y las miradas de desprecio hacia él se consolidaban, desatando un mar de culpabilidad y confusión. Su camino se delineaba a medida que el miedo lo asediaba. Enfrentar el odio o defender un amor que podría cambiar el rumbo de su vida. En ese momento crucial, Ramón se dio cuenta de que su destino no solo era el suyo, sino el de todos aquellos que habían sido atrapados entre el rencor y la esperanza. Las decisiones que debía tomar estaban a la vuelta de la esquina, y el futuro se cernía sobre él, pesado y desafiante, como una tormenta a punto de desatarse. Las voces de su pasado lo atormentaban, mientras él comenzaba a entender que el verdadero honor tal vez radicaba en desafiar las viejas enseñanzas. Todo estaba en pie de guerra,
y la inevitable elección que lo esperaba prometía un desenlace que, en su corazón, sabía que podría cambiarlo todo. A medida que Ramón se sumía en sus pensamientos, cada latido de su corazón resonaba con fuerza, como un eco de lo que estaba en juego. Esa noche, en la penumbra de su habitación, la fragancia de la tierra húmeda filtrándose a través de la ventana no lograba calmar su ansiedad. Cada rostro de las jóvenes que había salvado aparecía en su mente, cada lágrima resbalando por sus mejillas, una carga adicional que debía cargar. Era más que un acto de liberación. Era una transformación. El día siguiente comenzó con la misma rutina monótona, pero Ramón ya no era el mismo. Había llegado a reconocer que su vida anterior había dejado de existir. La mirada de su padre, que en otro tiempo le había brindado seguridad, ahora era una cadena que lo ataba a un legado que ya no deseaba seguir. Tenía que ver más allá de la condena. Debía entender que era capaz no solo de amar, sino de ser un agente de cambio. Con el primer rayo de sol se dirigió al campo. En su mente, los turbios pensamientos se revolvían, y sentía un impulso interno por actuar. Podría convertirse en el líder que su pueblo necesitaba, uno capaz de unir y no de dividir. La propuesta parecía desbordar su capacidad de aceptación, pero esa tarde, mientras observaba el animal pastar, decidió que debía encontrar la manera de forjar un nuevo camino. El encuentro con las jóvenes se tornó en un espacio donde sus dudas se disipaban. En su presencia, cada fragmento de su ser se sentía completo. Las historias que compartían no eran solo relatos de sufrimiento, sino de resistencia y fortaleza. Así, fue él entregando parte de sí mismo, definiendo lo que realmente quería. No solo ser amado, sino demostrar que la bondad podía florecer incluso en un jardín rodeado de espinas. Sin embargo, su decisión de abrir su corazón a las apaches traía consigo equívocas repercusiones. Los rumores comenzaron a esparcirse por el pueblo como un incendio. Un grupo de hombres, lenitivos de justicia personal, se enfureció ante su osadía. Estos machos alfa, envalentonados por un sentido de posesión sobre el legado familiar, decidieron confrontarlo. Ramón se vio obligado a preparar su defensa no solo ante sus antagonistas, sino ante el más feroz de todos los juicios, el interno. Se encontró en el cruce de caminos, un lugar oscuro entre querer proteger a sus amadas y defender su verdad. Un conflicto moral ardía en su pecho con cada palabra que llegaba a sus oídos. Traidor, deshonor, rabia. El día de la confrontación se acercaba, y el aire se cargó de tensión. En su interior, Ramón sabía que no solo se trataba de su destino, sino del futuro de aquellos a quienes amaba. Su resolución se afianzaba con cada amanecer, y comenzaron a brotar ideas sobre cómo salir adelante. Quizás un cara a cara con sus detractores, quizás mostrarles que sus intenciones iban más allá de la traición. Mientras el cielo se oscurecía, Ramón se sentó solo un momento, poniendo toda su atención en lo que estaba por venir. Una revelación lo golpeó con fuerza. Quizás el verdadero desafío no era solo enfrentar la ira del pueblo, sino ser un faro de esperanza en un mundo que temía el cambio. Movido por este nuevo nivel de entendimiento, Ramón planeó su encuentro con aquellos que demandaban su lealtad. Sabía que dejaba atrás una parte de su vida, pero el futuro que se avecinaba no se dibujaría desde el miedo, sino desde el amor y la valentía. Al cerrar los ojos, la imagen de las jóvenes en su memoria se volvió su crutch. Debía ser claro en su propósito. El momento de la verdad se acercaba, y una certeza lo invadió. No podía dar marcha atrás. La pregunta era simple, pero intensa. ¿Sería capaz de luchar por lo que creía, aun en contra de aquellos que habían sido parte de su formación, aun cuando se trataba de su propia familia? La idea de reunirse con los patriarcas del pueblo lo llenaba de determinación, pero también de terror. Ese choque inminente no solo revelaría su intención, sino que definiría la esencia de quién realmente era. Mientras se preparaba mentalmente para ese encuentro,
Sintió un escalofrío recorrer su espalda. La decisión estaba a un paso de distancia, y el destino aguardaba, expectante y voraz. El futuro amenazaba con desatar una tormenta imposible de predecir. Las primeras luces del día comenzaron a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de un suave rosa, que contrastaba con la tormenta que Ramón llevaba dentro. La mezcla de miedo y determinación se convertía en su combustible. Estaba en la puerta de su vida, y cada paso que daba era un eco de esa elección trascendental que lo acercaba a su destino. Con el estómago lleno de mariposas, caminó hacia la plaza del pueblo. Los rostros familiares de sus vecinos se tornaban extraños, como un reflejo distorsionado en un espejo. Algunos lo miraban con desdén, otros con curiosidad, y había quienes evadían sus ojos, incapaces de confrontar la realidad que él encarnaba. Sin embargo, había también un grupo que respiraba agresión, hombres que lo habían seguido a lo largo de su vida, y en quienes ahora veían no solo amigos, sino adversarios. El murmullo se intensificó cuando Ramón se plantó frente a ellos. Su postura erguida y firme ocultaba una vulnerabilidad intensa que solo él podía sentir. La condena de sus pares vibraba en el aire, pero en su interior palpitaba una nueva valentía. Había dejado de ser el hijo del acaudalado ganadero. Era ahora el hombre que decidía trazar su propio camino. «Estoy aquí para hablar», empezó, su voz resonando más fuerte de lo que su cuerpo tembloroso le permitía. Intentó proyectar calma mientras cada mirada se conectaba con la suya, como acordes de una sinfonía creciente que demandaba atención. Al mirar a sus oponentes, no solo veía personas dispuestas a criticarlo, veía sus miedos, sus inseguridades, sus propias luchas internas por cambiar diferentes aspectos de sus vidas, sin haber podido hacerlo. Cada palabra que pronunciaba era un intento de romper la barrera del miedo que los mantenía divididos. Compartió historias sobre las jóvenes apaches, no solo mujeres a quienes había rescatado, sino símbolos de libertad y de lucha. Su valentía, tan similar a la suya, era el hilo común que podía unir a un pueblo desgarrado. ¿Es esta la herencia que queremos?, inquirió mirando profundamente a la multitud. ¿Ser parte de esta cadena de odio y rencor que solo nos destruye? Todos llevamos cicatrices. Quizás hoy podamos liberarnos de ellas juntos. Ramón notó cómo la tensión en el aire cambiaba. Algunos rostros comenzaron a suavizarse, en particular aquellos que había creído inamovibles en sus convicciones. A pesar de la lejanía de sus propias experiencias, una chispa de reflexión se encendía poco a poco. Sin embargo, no toda la atención era positiva. De entre la multitud, surgió una figura familiar. Pedro, el hombre que una vez le había mostrado el camino a seguir en la ganadería. La rabia en sus ojos era palpable. «Eres un traidor, Ramón. ¿Te piensas que estás por encima de nuestras tradiciones? Nunca serás uno de nosotros». La confrontación propulsó a Ramón a un nuevo nivel de determinación. No solo debía hablar por su propia verdad, sino por todos aquellos que no podían alzar la voz. En ese momento, comprendió que no podía permitirse dudar. Se enfrentaron entre las palabras como puños, pero cada ataque verbal se convertía en una oportunidad más para desterrar antiguos rencores. Si traicionar nuestras tradiciones significa amar y proteger a aquellos que lo necesitan, entonces soy un traidor, respondió con un fuego que chisporroteaba en su interior. Un traidor para aquellos que solo ven el mundo en blanco y negro. Pero yo veo en colores. Y quiero que todos ustedes lo vean también. Con cada palabra, Ramón sentía que una parte de su antiguo yo se desvanecía, sustituyéndose por un nuevo ser que se forjaba en la adversidad. La lucha más grande aún estaba por venir, pero la conexión que empezaba a sembrar, aún en la feroz resistencia, pulsaba con posibilidades. Mientras la confrontación continuaba, una voz interna resonó más fuerte que nunca. La lucha por su identidad y propósito comenzaba a robustecerse en su mente. Podía ser el catalizador que cambiaría su historia y la de su pueblo.
Sin embargo, mientras su discurso se intensificaba, un sonido ensordecedor interrumpió su momento. Un grupo más numeroso se acercaba, y el aire se cargó de una nueva tensión. ¿Serían amigos o enemigos? Las primeras notas de una balada de discordia comenzaban a alzarse en el corazón de la plaza. ¿Aguantaría Ramón la presión de sus ideales contra un nuevo frente? ¿O la tormenta lo arrastraría nuevamente hacia la oscuridad? El viento soplaba con fuerza, arrastrando consigo las palabras que Ramón había compartido. La música de discordia crecía, un eco de incertidumbre en el ambiente que amenazaba con ahogar su voz. La llegada del nuevo grupo lo hizo reconsiderar, no solo su discurso, sino toda la dirección que había tomado su vida. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar esta nueva batalla? ¿O sus ideales se verían aplastados en el fragor del conflicto? Mientras el murmullo se transformaba en gritos de indignación, Ramón sintió que su pecho se estrechaba. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que sus palabras estaban sembrando divisiones aún más profundas. ¿Cómo había llegado a este momento?, reflexionó. En su deseo de convertirse en un agente de cambio, había agitado un avispero, posiblemente sin las herramientas adecuadas para manejar las consecuencias. Era evidente que no todos en la plaza estaban dispuestos a aceptar su visión. Y sin embargo, algo dentro de él se reafirmó. Esa fricción interna, que antes era miedo, se transformaba en una explosión de claridad. Ramón se dio cuenta de que no podía esperar que las percepciones de la multitud cambiaran de la noche a la mañana. Sabía que el verdadero cambio requería tiempo, una serie de pasos estratégicos en lugar de un solo salto. Mientras su mente se purgaba de dudas, hizo un movimiento audaz. Se dirigió a Pedro, quien aún parecía el más furioso de todos. No estoy aquí para discutir tradiciones, Pedro, sino a cuestionar el daño que han causado. ¿Cuántas vidas más deben sufrirse en nombre del orgullo? Su adversario vaciló, y por un breve instante, Ramón pudo ver la grieta en la armadura de ira que Pedro había construido. Tú puedes seguir el camino que eligieron los nuestros, pero hay una nueva senda que nos llama, y no podemos ignorarla. Al igual que el ganado siente la tormenta, nuestra gente siente el cambio. No puedo quedarme al margen. Continuó, con cada palabra haciéndose eco de su resolución. La valentía emergente de Ramón no solo era un refugio para él, sino un faro que comenzaba a atraer la mirada de otros. Algunos de los más escépticos comenzaron a intercambiar miradas, como si empezaran a vislumbrar algo que antes no habían considerado. Esa energía en el aire era el principio de una transformación, un proceso que empezaba a gestarse en métrica. Las rocas del pueblo, que habían sido testigos de generaciones, parecían escuchar con atención. Ramón sintió que, a pesar de las críticas, cada palabra lo acercaba más a su propósito: cambiar la narrativa de odio y tristeza que había plagado a su comunidad por tanto tiempo. Comprendió que su misión no era solo rescatarlas, sino también sanar los corazones heridos. Pero en medio de ese despertar, una pregunta acuciaba su mente. ¿Qué se necesitaría para transformar esas palabras en acción? ¿Y cómo podría asegurar su propia seguridad en el proceso? La sombra de la violencia se cernía sobre ellos, y la posibilidad de enfrentamientos físicos era una amenaza real que podría frustrar todos sus esfuerzos. Mientras la multitud debatía sobre la situación, Ramón comenzó a planear. Necesitaba aliados estratégicos que estuvieran dispuestos a ver más allá de las viejas normas. Los que veían su propuesta no como una traición, sino como una evolución necesaria. De repente, la necesidad de un consejo de sabiduría y de acción se volvió apremiante. Debo hablar con Teresa, pensó la joven apache cuya fuerza ejemplar había sido su guía emotiva durante el rescate. En ella y otras personas valientes, podría encontrar el apoyo que tanto requería para enfrentar la tormenta que se avecinaba. Ramón tomó una respiración profunda, consciente de que cada decisión que tomara tendría un impacto duradero. Mientras giraba para buscar a Teresa entre la multitud, un estallido repentino detuvo su camino.
Unas manos se alzaron en un gesto de desafío. Las líneas de combate se trazaban. Su visión de un nuevo mundo pendía de un hilo. «¿Qué harás ahora, Ramón?», resonó una voz en el aire. Miró desafiante hacia el nuevo frente que se formaba. Una batalla estaba a punto de estallar, pero lo que no sabía era que la verdadera confrontación sería dentro de sí mismo, entre el deseo de cambio y el eco de su pasado. ¿Sería capaz de enfrentarse también a sus propios demonios mientras luchaba por un futuro diferente? Ramón sintió el sudor frío resbalar por su frente mientras los gritos se intensificaban a su alrededor. Con cada palabra, la situación se volvía más densa, y no solo por la tensión en el aire. Confrontado no solo por una multitud que cuestionaba sus intenciones, sino también por sus propios miedos y dudas, supo que debía actuar rápidamente. El rostro de Teresa emergió entre las sombras de la confusión. Su mirada, firme y resuelta, le devolvió un poco de calma. Ramón se acercó a ella, aunque su corazón latía con fuerza. Era un momento crucial. «Teresa, necesito tu ayuda. Debemos encontrar una manera de canalizar esta energía, transformar esta ira en acción constructiva», dijo, su voz aún temblorosa, pero cargada de determinación. Ella lo miró fijamente, y por un instante el bullicio pareció desvanecerse. «Ramón, sabes que no es fácil. Muchos solo conocen la lucha, no saben cómo afrontar el cambio. Para ellos, eres un enemigo ahora», respondió, su tono grave. Sin embargo, había en su mirada una chispa de complicidad. Esa chispa despertó en Ramón un impulso más fuerte. Debía demostrar que su causa valía el riesgo. Ambos se movieron hacia un grupo de jóvenes, algunos nerviosos, otros desafiantes. Ramón sintió que el alma de la lucha latía dentro de ellos. «Estamos aquí por un propósito. No es una batalla entre tradiciones y modernidad, es una lucha por la vida de todos nosotros», comenzó a hablar. Sus palabras resonaron, pero el desafío era mayor. Tenía que apelar a su humanidad y, sobre todo, a su necesidad de cambio. «Y si en lugar de luchar nos escuchamos, antes de alzar los puños alcemos nuestras voces», continuó. No sabía cómo, pero esa idea comenzaba a tomar forma en su mente. Alguien del grupo hizo un gesto para callar, y en su silencio, Ramón percibió un rayo de esperanza. Quizás había una oportunidad para cambiar la narrativa. Junto a Teresa, comenzó a organizar un espacio para el diálogo. Un círculo que abrazara las diferencias, donde cada voz pudiera ser escuchada. La incertidumbre lo llenaba. El miedo a que el encuentro terminara en violencia era palpable, pero sabía que no podía dejar que eso lo detuviera. Mientras organizaban, Ramón se dio cuenta de que estaba descubriendo nuevas habilidades en sí mismo. La capacidad de liderar, de empoderar, se desabrochaba como un vestido apretado. Era como si todo lo que había aprendido se estuviera entrelazando con su deseo de crear un cambio real. Cada mirada interesada, cada gesto de solidaridad, eran ladrillos en la construcción de un camino diferente. La tensión era palpable. Los susurros entre los asistentes, una mezcla de curiosidad y desconfianza. Cuando finalmente se sentaron todos en círculo, Ramón sintió que se había lanzado al abismo. ¿Sería suficiente esto para cambiar la marea? ¿O seguiría enfrascado en un diálogo de sordos? Las primeras intervenciones fueron titubeantes. Algunos expresaban sus dudas, otros su temor a lo desconocido. Ramón escuchaba, absorbía cada palabra, cada sentimiento. La voz que temía haber perdido renacía a medida que respondía con apertura y empatía. Comenzaba a atisbar en el horizonte un futuro diferente, un futuro que no estaba dictado por la violencia. Sin embargo, una sombra se cernía sobre la reunión en forma de interrupciones. Los murmullos de los más impacientes se alzaban, amenazando con romper el frágil círculo de confianza que Ramón estaba tratando de establecer. La tensión se volvía casi tangible. «¡Basta!», exclamó. El eco de su propia voz superó el murmullo.
¿Sería capaz de sostener la delicada paz que había comenzado a forjar? La balanza estaba pendiente, y debía tomar una decisión. Seguir adelante con esta iniciativa arriesgada, o sumergirse en la tiranía del resentimiento colectivo. Mientras la multitud lo observaba, como un volcán a punto de erupcionar, Ramón se dio cuenta de que no era solo el futuro de su comunidad lo que dependía de él. Era, de alguna manera, la necesidad de completar su propia transformación. ¿Podría el cambio que buscaba en los demás comenzar poco a poco en él mismo? La sensación de un nuevo desafío se apoderó de él. Sin embargo, en medio del clamor, preguntándose si daría el paso final para enfrentar a aquellos que lo interrogaban, la voz de Pedro se alzó. ¿Tienes lo que se necesita para manejar lo que has desatado? Ramón sintió el peso de esa pregunta como una pesada piedra en su pecho. Todo había tomado un giro inesperado, y una nueva verdad se perfilaba en el horizonte. La batalla más importante podría ser la que se librara en su interior. Sería capaz de encontrar en su vulnerabilidad la fuerza que necesitaba para luchar no solo por los demás, sino también por sí mismo. Ramón se encontraba en un mar de incertidumbre, cada mirada escudriñando su ser, midiendo su valentía. Aquella pregunta de Pedro resonaba en su mente, desafiándolo a enfrentar no solo las acusaciones de los demás, sino sus propias inseguridades. La multitud lo observaba como si vieran en él un líder o un traidor, pero si había una lección que había aprendido en sus años de vida, era que las decisiones que tomamos pueden moldearnos de formas insospechadas. «Debo ser el cambio que busco», repitió casi en un susurro, tomando aire. Sin pensarlo dos veces, se dirigió por primera vez al centro del círculo. Sabía que la apertura era su mejor recurso. «No tengo todas las respuestas, pero estoy aquí para escucharlos. Tal vez su enojo sea mis miedos reflejados», confió, sintiendo como su vulnerabilidad, en lugar de ser una debilidad, se convertía en un puente hacia los demás. Sus palabras comenzaron a tejer una conexión. Varias voces se alzaron, unas críticas, otras comprensivas. Ramón asumió el papel de mediador, guiando las discusiones con paciencia, aunque en su interior aún temía que el volcán de emociones a su alrededor pudiera erupcionar en cualquier momento. Cada comentario desde el centro lo desnudaba un poco más, revelando sus propios temores y luchas internas, pero también invitaba a la transformación. Un joven con el rostro surcado de preocupación tomó la palabra. «¿Y si no podemos estar de acuerdo? La tradición y el cambio son enemigos en este lugar», argumentó. Ramón sintió la presión, pero en lugar de responder de inmediato, permitió que la pausa hablara por él. «Sí, esos conflictos existen, pero quizás tenemos que despojarnos de la dicotomía. No se trata de un lado contra el otro, sino de encontrar formas de coexistir. No quiero que esta conversación se convierta en un campo de batalla», respondió, optando por enfocar la atención en el proceso más que en la polarización de ideas. Cada respuesta, cada pregunta, le permitía reexaminar su propio papel, la razón de su lucha. Con cada aporte de los asistentes, Ramón crecía en autoestima. Descubrió que no solo tenía el don de liderar, sino también de unir visiones dispersas. Esto le brindaba una nueva perspectiva de su vida. Quizás su vocación no solo estaba ligada a la resistencia, sino a la creación de un espacio donde emergieran nuevas narrativas y posibilidades. Al final de esa intensa hora de diálogo intercalado con momentos de tensión, la atmósfera cambió. La multitud ya no era una masa enfurecida, sino un grupo de personas, cada una cargando sus propias historias, dispuestas a compartir y reflexionar. Ramón sintió el fuego de la determinación encenderse en su pecho. Era un fuego que siempre había estado allí, pero que solo ahora descubría su verdadero propósito. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, marcando el final de la reunión, comenzó a concebir un camino claro. De repente, la idea de convertirse en un líder no era solo una carga, era una oportunidad. La lucha no era solo suya, sino también de quienes le rodeaban.
La verdadera transformación podría nacer de la colaboración. Antes de que se dispersaran, Ramón habló nuevamente. Esto solo es el comienzo. Hay más por hacer, pero cuenta conmigo para seguir en este camino. Lo que no sabía era que esas palabras despertaban un eco distinto en los corazones presentes. Era el inicio de un movimiento más grande. Cuando la última persona se marchó, Yu se quedó reflexionando, compitiendo con la pregunta que había vuelto a hacerse varias veces en el día. ¿Y si puedo hacer más con esto que empodera a otros? Pero de pronto, Pedro apareció de nuevo alzando una ceja. No has terminado aquí, Ramón. Hay más por descubrir sobre ti. La verdadera batalla aún está pendiente, y no será fácil. El corazón de Ramón latió fuerte al pensar en el abismo de incertidumbre que le aguardaba. ¿Cómo continuaría este viaje hacia su propio autoconocimiento y entender el poder que realmente poseía? Ramón se encontró sentado al borde de su cama, la luz del amanecer filtrándose a través de la ventana. Aquella noche anterior, había desafiado sus propios límites, pero la sensación de logro se mezclaba con la inquietud. Reflexionaba sobre las palabras de Pedro. ¿Qué podría estar oculta tras esa promesa de una batalla pendiente? Había comenzado a despertar, pero sabía que el verdadero desafío apenas se presentaba ante él. Sin perder más tiempo, se vistió con una determinación renovada. Comprendía que no podía entender su potencial sin el esfuerzo de salir de su zona de confort. Caminó hacia el pequeño taller que había heredado de su padre, un lugar donde siempre había sentido la dualidad de obligación y deseo. En él había herramientas, recuerdos y el eco de viejas enseñanzas. Era hora de reinventar ese espacio no solo como un refugio, sino como una fuente de creación. Mientras organizaba el taller, sus manos recorrían las herramientas con nostalgia. Una sierra oxidada, un martillo desgastado. Cada objeto traía consigo una historia. Pero en ese instante, Ramón sintió que necesitaba renovar no solo el taller, sino su propio enfoque. Estaba en un cruce de caminos. Podía seguir por el sendero marcado, uno predecible y seguro, o arriesgarse a crear algo nuevo. La idea de reinvención tomó fuerza en su mente. Miró el viejo banco de trabajo, y a medida que lo limpiaba, se preguntó qué podría construir que realmente reflejara su nueva visión. Más allá del oficio perdido en la rutina diaria, Ramón anhelaba forjar un espacio donde la comunidad pudiera reunirse, no solo para discutir, sino para colaborar, para crear juntos. Hablaba en voz alta consigo mismo. Si voy a ser un líder, debo ser también un constructor de sueños. Esa semana, Ramón se dedicó a reformar el taller. Pintó las paredes, remodeló el entorno y pensó en recursos y habilidades que podrían atraer a más personas. La incertidumbre seguía acechando, pero lo transformó en motivación. Su mente giraba constantemente en torno a las oportunidades que estaban surgiendo. Clases de carpintería, espacios para charlas, talleres de arte. Iba a convertir el taller familiar en un lugar donde la creatividad y el aprendizaje fueran la norma. Entonces, un día, un viejo amigo, Alejandro, lo visitó. Al ver el cambio, le preguntó con curiosidad: ¿por qué tanto esfuerzo, Ramón? ¿Qué buscas realmente? La pregunta lo sacudió. La forma en que su amigo lo miraba revelaba la importancia de encontrar respuestas. Ya no era solo un ganadero. Él estaba caminando hacia algo más grande. Así que, tomando aire, expuso sus ambiciones. Quiero ayudar a otros. Quiero que este taller sea un espacio de transformación. No quiero ser solo un espectador en la vida de la comunidad. Deseo ser un artífice de su futuro. Alejandro sonrió, asintiendo. Eso suena como un gran paso. Tienes más capacidad de lo que imaginas, Ramón. Pero recuerda, lo que es fácil nunca es significativo. Ese comentario resonó en Ramón. La rapidez de su ambición podría llevarlo a un vacío, y detuvo los pensamientos por un momento. Reflexionar sobre lo que realmente deseaba se tornó en impulsor del cambio. Sabía que la batalla verdadera no sería solo contra las circunstancias externas,
sino también contra su propia duda interna, el miedo a lo desconocido. Esa noche, se sentó de nuevo en su cama, el espíritu de decisión ardiendo en su interior. Con cada día que pasaba, la idea de ser un catalizador se volvía más clara. Ahora quedaba una pregunta más. ¿Estaría realmente preparado para enfrentar todas las adversidades que esa nueva identidad traería consigo? ¿Podría construir el futuro que anhelaba, no solo para sí mismo, sino para quienes lo rodeaban? Mientras el sueño lo envolvía, una sensación de anticipación lo guiaba. Tenía que averiguarlo. La historia apenas comenzaba, y el eco de su propia voz resonaba como un canto, llamándolo hacia un destino que solo él podría decidir. Sin embargo, a la mañana siguiente, algo profundo y desconcertante ocurrió. Al abrir la puerta del taller, encontró un mensaje inesperado que podría cambiarlo todo. ¿Qué sorpresas le depararía la vida ahora? El sol se alzaba en el horizonte, y Ramón observó el mensaje pegado en la puerta. La simple línea de texto lo llenó de inquietud. De alguna manera, ese papel recogía la esencia de sus temores y aspiraciones. Un antiguo conocido, Damián, le había dejado una advertencia. Había algo en esa advertencia que resonaba con su lucha interna. Era una invitación a enfrentar un dilema que apenas empezaba a entender. Ramón sintió un escalofrío. Se preguntó si esta era la batalla a la que Pedro se refería. No solo debía enfrentar su camino hacia la reinvención, sino que ahora se le presentaba una opción que desafiaba su sentido de identidad. Con el corazón palpitante, despegó el papel y lo leyó nuevamente, absorbiendo cada palabra. Algunas decisiones forjan el destino. Elige sabiamente. Mientras contemplaba el mensaje, su mente comenzó a divagar en las posibilidades. Necesitaba respuestas, y lo sabía. Se restablecieron en su interior esos ecos de su sueño de ser un líder y constructor. Pero ahora, con responsabilidades potencialmente más amplias, la duda inundó sus pensamientos. ¿Podía realmente ayudar a otros si no entendía completamente sus propios deseos y ambiciones? Decidió que debía actuar, no dejar que la incertidumbre lo paralizara. Alistó herramientas y se preparó para una nueva jornada. Pero antes de realizar cualquier proyecto, contempló la idea de un encuentro cara a cara con Damián. Necesitaba conocer el trasfondo de la advertencia. La claridad podía darle la fortaleza necesaria para avanzar. Así, se dirigió hacia el rancho de Damián con una mezcla de determinación y ansiedad. Al llegar, el rancho tenía un aire familiar, impregnado de las mismas memorias que su propio taller. Damián, un hombre de pocas palabras pero de gran conocimiento, lo recibió con una mirada penetrante. Ramón no perdió tiempo y expuso lo que había encontrado. Tu mensaje, ¿qué detrás de él? ¿Qué riesgo corre realmente mi futuro? Damián lo condujo a una vieja sala, donde las sombras danzaban con el paso del tiempo. Cada elección lleva consigo un camino. Algunos son tentadores pero peligrosos. Debes escuchar las voces de otros, pero nunca dejar que las decisiones ajenas marquen tu rumbo. Este mensaje que dejé no es solo una advertencia, es un recordatorio de tu verdadero potencial. La conversación continuó. Una mezcla de antiguas enseñanzas y nuevas perspectivas. Ramón empezó a vislumbrar las conexiones entre su sueño y la advertencia. Se dio cuenta de que su camino no era solo un acto de altruismo, sino también un viaje hacia el autoconocimiento. Comprenderse a sí mismo era vital para poder entender a quienes deseaba ayudar. Con las palabras de Damián resonando en su mente, Ramón sintió que su ambición iba más allá del taller. Se convertía en una cuestión de identidad. La fuerza de su determinación ahora se mezclaba con una responsabilidad creciente. Mientras se despedía de Damián, una pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Podría enfrentar las decisiones que le aguardaban sin sacrificar su esencia? Al regresar a su taller, sintió la urgencia de actuar. A medida que sus manos tocaban las herramientas, comprendió que cada golpe de martillo, cada corte de sierra no solo forjaba madera,
sino también su camino hacia un futuro incierto. Con cada destello de creatividad, una nueva confrontación se perfilaba en su horizonte. Esta vez, no era solo la lucha contra el miedo, sino el desafío de convertir la pasión en una realidad tangible. Ya no había vuelta atrás. Ramón se preparó simultáneamente para construir su espacio y confrontar las elecciones que se ciernen sobre él. Sin embargo, a medida que se adentraba en su trabajo, una percepción fría lo invadió cuando escuchó el eco de su propio nombre lanzado al viento, como una señal ominosa. ¿Qué significaba eso? ¿Era el destino llamándolo a enfrentar algo que estaba más allá de su control? La incertidumbre se hacía más palpable. En ese instante, se dio cuenta de que el verdadero peligro estaba no solo en las decisiones del presente, sino también en lo que el futuro podría depararle si elegía el camino equivocado. Sabía que su historia estaba por tomar un rumbo decisivo. Pero, ¿hacia dónde lo llevaría? ¿Cómo discernir el verdadero llamado entre la ambición y la responsabilidad? La madera crujía bajo las manos de Ramón mientras trabajaba, y el eco de sus pensamientos se entrelazaba con el ritmo de la herramienta. Se aferró a la idea de que, sobre todo, estaba construyendo más que un simple objeto. Estaba forjando su camino hacia un futuro que aún se contorneaba en la nebulosa. Las palabras de Damián retumbaban en su mente como un mantra. Sin embargo, la ansiedad había encontrado un lugar en su pecho, una sombra oscura que se negaba a desvanecerse. A medida que avanzaba en su trabajo, se dio cuenta de que su estilo había cambiado. Cada corte en la madera se volvía más preciso, y cada golpe de martillo resonaba con un propósito renovado. Aquella metamorfosis no era solo técnica, se sentía diferente. Había comenzado a conectar con un sentido de misión que lo hacía sentir vivo. Entender que su ambición no era solo suya, sino que se extendía hacia el impacto que podría generar en otros, le otorgaba una energizante valía. En medio de aquel frenesí creativo, Ramón se sintió impulsado a hacer un balance. Tomó un descanso y se sentó en una de las viejas sillas de su taller. Observó su alrededor, interrogándose sobre lo que deseaba realmente. Las imágenes de las vidas que podía tocar afloraban como fantasmas, quienes estaban atrapados en ciclos de incertidumbre. Se vio a sí mismo como un puente que podía conectar a esos jóvenes perdidos con las posibilidades de un futuro más brillante. Con ese entendimiento nuevo, Ramón vislumbró la creación de un espacio que no solo fuese suyo, sino que albergara a otros. Decidió que debía transformar su taller en un refugio, un lugar donde los talentos ocultos pudieran florecer. No era suficiente simplemente ser un constructor, quería ser el arquitecto de un cambio. Sin embargo, una interrogante se cernía en él como un nublado presagio. ¿Estaba realmente preparado para esto? ¿Podría gestionar el peso de esa responsabilidad? En medio de sus pensamientos, la idea de Damián resurgió con más fuerza. Si estaba dispuesto a hacer de su taller un espacio inclusivo, necesitaría guía. La decisión de volver a buscar a Damián se hizo inminente. Sabía que esos encuentros significarían un gran desafío, de autoconocimiento, y la posibilidad de que se le descubriera alguna otra verdad que había estado evadiendo. Esa noche, mientras la luna iluminaba su camino, Ramón se sintió impulsado a elegir. Estaba convencido de que las elecciones difíciles eran parte del proceso de su transformación. Retomó la decisión de buscar a Damián. Durante el trayecto, cada paso aumentaba su determinación, pero también su inquietud. Las advertencias del pasado resonaban en su mente, desafiándolo a encontrar la fortaleza que le faltaba. Al llegar al rancho, lo recibió un silencio denso. El aire pesado parecía contener respuestas que aún no había adquirido. Por un momento, titubeó, pero el deseo de conocer se tornó más potente que el miedo. Cuando Damián apareció, el gesto de reconocimiento entre ambos fue instantáneo. La conexión se hacía palpable, sentía que estaba a punto de dar un salto hacia lo desconocido. «Ramón», dijo Damián con una calma que desarmaba, «¿qué te trae de nuevo aquí?» «Vengo a buscar respuestas», admitió Ramón,
sintiendo cómo el vacío lo llenaba a la vez de expectativa y temor. Quiero construir algo más allá de mí mismo, pero no sé si estoy listo para el desafío. Damián sonrió levemente, y Ramón supo que esta conversación no solo lo definiría a él, sino que también se convertiría en un punto de inflexión en su vida. La conversación se adentraría en las profundidades del alma, y Ramón se preparó para explorar su propia verdad, sin saber que lo que encontraría podría cambiarlo para siempre. Pero en el fondo, una inquietud persistía. ¿Podría realmente llevar esta carga sin que su identidad se desvaneciera en el proceso? La respuesta se convertía en un desafío. ¿Qué secretos revelaría su viaje hacia la autodefinición? El aire fresco de la mañana traía consigo nuevas promesas. Ramón se sentía revitalizado mientras miraba a su alrededor. El taller que había transformado con tanto esfuerzo ya no era simplemente una estructura de su pasado, sino un refugio de oportunidades. Sin embargo, lo más importante era que había logrado enfrentar su propio legado de desconfianza y rencor. Había comenzado a convertirse en el hombre que aspiraba a ser, un catalizador de cambio y un faro de esperanza. El eco de la conversación con Damián resonaba en su mente. Cada palabra que intercambiaron no solo alimentaba su deseo de ayudar a otros, sino que también iluminaba caminos que nunca había contemplado antes. A medida que pasaban los días, Ramón se dedicaba a construir ese espacio inclusivo en su taller, invitando a artistas locales, a aquellos que sentían que su voz no era escuchada, a compartir sus historias y talentos. La comunidad, una vez dividida, comenzaba a reconocer el valor de colaborar. Con cada evento que organizaba, Ramón experimentaba un crecimiento personal extraordinario. Se fortalecía en su identidad y su comprensión de la empatía se profundizaba. Desde la primera clase de carpintería hasta charlas sobre la cultura apache, su taller se transformaba en un mosaico de aprendizaje y entendimiento. Sus esfuerzos fueron reconocidos. Un grupo de jóvenes, al principio escépticos, comenzaron a ver en él no solo un amigo, sino un mentor. Fue un día especial en el taller cuando Ramón decidió organizar una exposición. Los participantes exhibirían no solo sus obras, sino también relatos que reflejaban sus travesías. La idea era darles un espacio para expresar quiénes eran a través de la creación. Cuando el evento tuvo lugar, el bullicio de la comunidad llenó el aire, y las miradas que antes estaban llenas de desconfianza, ahora chisporroteaban curiosidad y gratitud. Aquella noche, bajo un cielo estrellado, Ramón se paró frente a la multitud y miró su obra. Lo que hemos construido juntos no es solo madera, no son solo palabras, es el inicio de un camino donde todos podemos encontrar un lugar. Su voz resonó con una claridad que lo llenaba de orgullo. Reconoció que había superado sus propios temores. El evento culminó con una ovación que resonó en su alma. Esa noche, las jóvenes apaches que había rescatado se acercaron a él. Sus ojos brillaban de admiración, y Ramón sintió que, por primera vez, los lazos que había creado eran más fuertes que la sangre. Eran la manifestación de la compasión y la conexión humana. Allí, en medio de esa celebración, Ramón comprendió que su camino había sido difícil, pero valía la pena cada momento de lucha. Su padre, a quien había temido perder, asistió al evento. Al ver a su hijo frente a la multitud, sintió una mezcla de orgullo y asombro. Después del evento, se acercó a Ramón, y en un movimiento inimaginable, le ofreció una mano. He aprendido que el camino hacia la reconciliación comienza en casa. Estoy orgulloso de ti, hijo. Las palabras de su padre, tan esperadas como necesarias, colmaron el vacío que había sentido durante tanto tiempo. Ramón sonrió, sintiendo que no solo había liberado a las jóvenes, sino que también había liberado a su padre de los grilletes del odio. Finalmente, Ramón había logrado transformar su vida a través de la acción y la convicción. Se había convertido en un puente entre las tradiciones y la modernidad, demostrando que el amor y la compasión
son más poderosos que el rencor. Su taller no solo era un espacio de creatividad, sino un símbolo de unidad que resonaría en su comunidad. Mientras observaba a todos disfrutar de las obras y compartir sus historias, Ramón supo que había encontrado su propósito. Él mismo había estado atrapado entre dos mundos, pero ahora había forjado uno nuevo, donde cada voz contaba y cada vida importaba. Había mostrado a su pueblo que la verdadera fortaleza reside en la vulnerabilidad, y que el futuro puede ser construido con el amor de todos. Este viaje, una travesía de autodescubrimiento y transformación, no solo enriquecía su vida, sino que también dejaba una huella profunda en la historia de su comunidad. ¿Y ahora? ¿Cuál sería el siguiente paso en este viaje que recién empezaba? Aquí es donde yo te invito a unirte a esta historia. Suscríbete inmediatamente, para acompañarnos en el viaje de la humanidad. Deja un me gusta ahora, y ayúdanos a alimentar el algoritmo para que más historias como esta lleguen a quienes las necesitan. Comenta tus reacciones y teorías sobre el desenlace, y comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que deben ver esta inspiradora conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.